Todos de niños alguna vez fuimos a McDonald's a probar sus deliciosas y peculiares hamburguesas o simplemente para jugar en los coloridos juegos de sus áreas infantiles. Nos atraían los juguetes de la cajita feliz, esas pequeñas sorpresas que hacían que cada visita fuera especial. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si hay algo más detrás de esa sonrisa icónica del payaso Ronald McDonald? ¿Sabes del lado oscuro de McDonald's y las aterradoras historias que han sucedido en sus restaurantes alrededor del mundo? A continuación, te contaré 8 relatos de terror que te harán ver esos arcos dorados de una forma completamente diferente. El turno nocturno en McDonald's. Recuerdo perfectamente aquella noche. El año era 2019 y tenía 23 años. Trabajaba en el turno nocturno en un McDonald's de la Ciudad de México, en una de las zonas más concurridas durante el día, pero que por la noche se transformaba en algo completamente distinto. Las luces de la ciudad brillaban desde la avenida principal, pero el interior del restaurante, vacío y en silencio, se sentía como un lugar aparte, casi como si el bullicio del exterior no pudiera penetrar las gruesas paredes de vidrio. Lo que sucedió esa noche sigue conmigo, como una sombra que se niega a irse. Había trabajado en McDonald's durante casi un año y me había acostumbrado a las horas extra, los clientes molestos y las largas jornadas de pie. Aunque no lo diría en voz alta, el turno nocturno siempre me daba una sensación extraña. No sé si era la quietud, el sonido de las máquinas apagándose o simplemente la soledad, pero había algo en esas horas finales del día que siempre me incomodaba. Esa noche, como muchas otras, me tocaba cerrar. El gerente ya se había ido, y solo quedábamos un compañero y yo. Él estaba ocupado en la cocina, cerrando las máquinas y guardando los ingredientes para el día siguiente, mientras yo limpiaba la parte de los baños, la cual, por alguna razón, siempre se sentía un poco más fría que el resto del restaurante. El sonido del trapeador al deslizarse sobre las baldosas era lo único que rompía el silencio. Afuera, el tráfico comenzaba a disminuir y las luces de los autos pasaban ocasionalmente, proyectando sombras que se movían por las ventanas. Recuerdo haber terminado de limpiar el baño de hombres y al moverme hacia el de mujeres, sentí una presencia, como si alguien me estuviera observando. Me volví hacia las grandes ventanas de vidrio que daban hacia el exterior. Fue entonces cuando la vi. Una niña, de pie, justo afuera. Era pequeña, de cabello largo y oscuro, que le cubría la mitad del rostro. Su figura delgada parecía fuera de lugar, congelada en el tiempo, mientras el resto del mundo seguía en movimiento. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una cliente rezagada, tal vez esperando a que alguien viniera por ella. Me acerqué un poco más, pero no hice nada. El reloj marcaba ya las 11:45 de la noche y era extraño ver a una niña sola a esas horas, en ese lugar. Pensé que tal vez alguien se había olvidado de ella en el estacionamiento o quizá estaba perdida. No me atrevía a abrir la puerta, así que seguí con mi trabajo, pensando que la situación se resolvería sola. Volví a concentrarme en la limpieza y después de unos minutos, la imagen de la niña se desvaneció de mi mente. Pero cuando giré la cabeza nuevamente hacia la ventana, ella seguía ahí, inmóvil, como una figura tallada en mármol. Solo que esta vez, su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y aunque no podía ver sus ojos claramente a través del velo de cabello, sentí que me miraba directamente. Algo en su postura me hizo sentir un escalofrío, pero intenté ignorarlo. No quería sonar paranoico. ¿Qué podía ser? Solo una niña. Sin embargo, cuando volví a mirar, algo había cambiado. Su rostro. La boca de la niña, antes apenas visible, ahora estaba abierta, y no de una forma normal. Era como si su mandíbula se hubiera dislocado, con una sonrisa grotesca que se extendía más allá de lo posible. Y fue entonces cuando lo escuché. Su voz, clara como el agua, pero distorsionada como si viniera desde el fondo de un pozo. Tú también vendrás conmigo. Mi cuerpo se quedó paralizado. El trapeador cayó al suelo, haciendo un estruendo que resonó en el baño vacío. Mis pies no reaccionaban, mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. La niña no podía haber hablado, era imposible.
Y sin embargo, sus palabras seguían reverberando en mis oídos, como un eco interminable. Sentí un frío extraño subir por mi espalda, un frío que no era normal, que no venía del aire acondicionado o de la noche afuera. Era un frío que parecía provenir del suelo, del lugar mismo. Me obligué a moverme, a apartar la vista de la ventana y seguir con la limpieza. No sabía qué otra cosa hacer. Seguí limpiando mecánicamente, pero no podía dejar de sentir su mirada sobre mí. Cada vez que giraba la cabeza para asegurarme de que se había ido, ahí estaba, su figura ahora mucho más cerca del cristal. Su rostro, ese rostro de pesadilla, se había deformado aún más. Sus ojos, aunque nunca los vi claramente, parecían negros, sin vida, como dos pozos infinitos. De repente, el sonido en la cocina se detuvo. Mi compañero debía haber terminado, pero no escuché sus pasos, ni el típico saludo antes de salir. Me acerqué a la cocina y llamé su nombre, pero no hubo respuesta. El silencio era tan denso que me costaba respirar. Decidí que era mejor revisar, aunque cada fibra de mi ser me decía que me quedara quieto. La cocina estaba vacía. Las luces seguían encendidas, pero no había ni rastro de mi compañero. Su mochila aún estaba en la esquina, como si nunca hubiera salido. Al darme cuenta de esto, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera apretando. La sensación era abrumadora. Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién le contaría esto sin sonar como un loco? ¿Cómo le explicaría que mi compañero simplemente desapareció en medio de un McDonald's cerrado? Regresé al área de los baños, intentando convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero entonces, algo más sucedió. Desde el interior del baño de mujeres, escuché una risa. Una risa infantil, ligera, pero cargada de una malicia que no podía entender. Era como si algo o alguien se estuviera burlando de mí. La risa fue subiendo de volumen, rebotando en las paredes, hasta que era lo único que podía oír. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta del baño. Tomé la manija, con las manos sudorosas, y la abrí de golpe, esperando algo. Pero no había nada. Solo el eco de mi respiración en el aire frío. El baño estaba vacío, como debía estar. Sin embargo, en el espejo, vi algo que no debía estar ahí. Reflejada en la superficie empañada por el vapor, estaba la figura de la niña, de pie, justo detrás de mí. Mi cuerpo se quedó rígido de nuevo, incapaz de moverse. Podía sentir su presencia, aunque no podía verla directamente. El aire a mi alrededor se volvió denso, casi irrespirable. No había escapatoria. Sabía que, de alguna manera, ella estaba conectada a ese lugar, a ese momento. Y sabía que no me dejaría ir tan fácilmente. Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de calmarme. Cuando volví a abrirlos, el espejo estaba limpio y la figura había desaparecido. El baño seguía vacío, pero el frío persistía. Me forcé a terminar lo que quedaba del cierre lo más rápido posible, con las manos temblando y mi mente luchando por procesar lo que había visto. Desde esa noche, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Mis compañeros comenzaron a notar mi comportamiento errático, pero no les conté nada. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco. Sin embargo, el terror no terminó con esa noche. Cada vez que me tocaba el turno nocturno, escuchaba esa risa, suave pero persistente, proveniente del baño. A veces, veía sombras moverse por el reflejo de las ventanas, como si algo estuviera observando desde el exterior. La niña nunca volvió a aparecer frente a mí de la misma forma, pero su presencia se sentía constantemente. No podía sacudirme la sensación de que me estaba esperando, vigilando, desde las sombras. Y lo peor de todo eran los susurros. Cada noche, mientras limpiaba, la misma frase resonaba en mi mente, como si se grabara a fuego: tú también vendrás conmigo. Unos meses después, dejé el trabajo. No soportaba más esa presión constante, esa sensación de ser observado. Aunque me alejé de ese lugar, lo que ocurrió sigue persiguiéndome. Incluso ahora, en noches solitarias, cuando cierro los ojos, puedo escuchar la risa y los susurros, recordándome que, de alguna manera, aún no he escapado de ella.
Y quizás nunca lo haga. La cocina. Mi nombre es Tomás, tengo 27 años y trabajé en el McDonald's de Palermo, Buenos Aires, en el año 2015. Aún puedo recordar cada detalle de esos días como si fuera ayer. De alguna manera, los recuerdos me persiguen y aunque dejé ese trabajo hace años, hay algo que todavía me conecta con ese lugar. Algo que no logro olvidar, por más que lo intente. El McDonald's de Palermo no era diferente a cualquier otro. Era un local amplio, lleno de las luces fluorescentes y el sonido constante de las máquinas cocinando hamburguesas. Al principio, era un trabajo más, algo temporal mientras decidía qué hacer con mi vida. El ambiente era rutinario, mecánico, sin mayor emoción. Sin embargo, había algo extraño en ese restaurante, algo que se percibía cuando las luces comenzaban a apagarse y el bullicio de los clientes desaparecía. El aire se volvía pesado, como si las paredes guardaran un secreto antiguo, uno que no estaba dispuesto a revelarse con facilidad. Mi turno generalmente terminaba alrededor de la medianoche, cuando el local cerraba al público. Pero siempre quedábamos algunos empleados limpiando y ordenando para el día siguiente. Las últimas horas eran las más solitarias. Los otros empleados se dedicaban a lo suyo, cada uno concentrado en su tarea, tratando de terminar lo más rápido posible para poder irse a casa. Fue durante una de esas noches que ocurrió lo que cambiaría todo. Era una noche fría de invierno. Lo recuerdo bien porque el aire dentro del restaurante era gélido, incluso más frío que de costumbre. Las puertas de cristal del frente del local, que daban a la calle, dejaban ver una ciudad casi desierta, con apenas algunos autos pasando de vez en cuando. La cocina estaba casi lista, solo faltaba limpiar la despensa y asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Yo estaba solo en la parte trasera del restaurante, terminando de apilar cajas de suministros, cuando noté algo extraño. Sentí una corriente de aire helado que no debería estar ahí. El aire acondicionado estaba apagado y todas las puertas y ventanas del local estaban cerradas. Pensé que quizá alguna corriente se había colado por una rendija, pero algo más me llamó la atención. Vi, por el rabillo del ojo, una sombra moverse rápidamente entre las estanterías de la despensa. Al principio, no le di importancia, supuse que era uno de mis compañeros, quizás buscando algo que se le había olvidado. ¿Pedro? Llamé, esperando que fuera uno de los chicos. No obtuve respuesta. El restaurante estaba completamente en silencio, un silencio antinatural que me ponía los pelos de punta. Caminé hacia el lugar donde había visto la sombra, esperando encontrar a alguien, pero la despensa estaba vacía. Las luces parpadeaban débilmente, algo que ocurría de vez en cuando debido a la mala instalación eléctrica. Sin embargo, en esa noche, cada destello de luz parecía más siniestro de lo habitual. Decidí no darle demasiada importancia. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada después de tantas horas de trabajo. Regresé a mi tarea, apilando cajas y asegurándome de que todo estuviera en su lugar, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Cada vez que volteaba, esperaba ver algo, alguien. Pero no había nada. El aire frío continuaba a mi alrededor y el silencio era más profundo de lo que podía soportar. De repente, escuché algo. Un susurro. Un sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Era una voz baja, casi imperceptible, pero lo suficientemente clara como para hacerme detener lo que estaba haciendo. No podía entender lo que decía, pero era inconfundible, había alguien más ahí, conmigo. El sonido no era humano. Era un lamento, algo profundo y aterrador, como si alguien o algo estuviera sufriendo. Y entonces lo escuché claramente. No salgas de aquí. El miedo me invadió en un instante. Miré a mi alrededor, buscando el origen de esa voz, pero no había nadie. Las sombras en la despensa parecían moverse por sí mismas, como si algo más allá de mi comprensión estuviera jugando con mi mente. Intenté decirme a mí mismo que todo era producto de mi imaginación, que estaba cansado y que necesitaba dormir. Pero algo dentro de mí sabía que no era así.
Sabía que lo que estaba pasando era real y que no estaba solo. Decidí salir de la despensa y regresar a la cocina principal, donde esperaba encontrar a mis compañeros. Pero cuando crucé la puerta, me di cuenta de que ya no había nadie más en el restaurante. Las luces del frente estaban apagadas y el único sonido era el débil zumbido de las máquinas. ¿Cómo era posible? Todavía no era hora de irnos. Los demás deberían haber estado ahí, limpiando, asegurándose de que todo estuviera listo para la mañana siguiente. Pero no estaban. El lugar estaba completamente vacío. El miedo me paralizó. Pensé en salir corriendo, pero algo me detuvo. Una fuerza invisible, una sensación en el estómago, me decía que no debía moverme, que si lo hacía, algo terrible sucedería. La voz volvió a sonar, más clara esta vez, resonando en las paredes del local vacío. No salgas de aquí. El pánico se apoderó de mí. Sentí que mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién o qué me estaba hablando? No podía entenderlo. Pero lo que sí sabía era que algo no estaba bien. Había algo en ese lugar, algo que no podía ver, pero que me estaba observando, que me conocía. Las sombras parecían alargarse, envolviendo el restaurante en una penumbra que no debía estar ahí. Era como si las luces mismas estuvieran siendo devoradas por la oscuridad. Me acerqué a la puerta principal, decidido a salir. Pero cuando intenté girar la manija, estaba fría, congelada. No importaba cuánto lo intentara, no se movía. Estaba atrapado. El tiempo parecía haberse detenido. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizado frente a la puerta, con el eco de esa voz repitiéndose en mi mente. Pero eventualmente, las luces volvieron a encenderse de golpe y el restaurante recuperó su normalidad. La puerta se abrió fácilmente con un suave empujón, como si nada hubiera pasado. Salí del local sin mirar atrás, corriendo hacia mi bicicleta y pedaleando sin detenerme hasta llegar a mi casa. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en esa voz, en las sombras. Al día siguiente, intenté hablar con mis compañeros, preguntarles si habían notado algo raro, pero todos me miraron como si estuviera loco. Nadie había visto nada, nadie había escuchado nada. Parecía que era el único que había experimentado aquello. Sin embargo, con el tiempo, empecé a escuchar rumores. Los otros empleados también comenzaron a evitar quedarse solos en la cocina, especialmente cerca de la despensa. Algunos decían que sentían una presencia, que las luces parpadeaban más de lo normal, que a veces escuchaban ruidos extraños cuando el restaurante estaba vacío. Nadie quería hablar de ello abiertamente, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Nunca supe qué o quién era lo que me habló esa noche. No sé si fue un fantasma, una alucinación o algo más allá de mi comprensión. Lo único que sé es que, desde entonces, evito pasar por esa esquina de Palermo. Dejé el trabajo poco después de lo sucedido, y cada vez que pienso en volver a pasar por ese lugar, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Tal vez, lo que sea que habita en esas sombras, aún esté ahí, esperando a que alguien más cometa el error de quedarse solo en la cocina. El payaso. Mi nombre es Michael y soy de Orlando. Llevo trabajando en McDonald's unos 3 años. Lo que al principio era solo un trabajo temporal, terminó convirtiéndose en una rutina que acepté sin mucha resistencia. La verdad, no es un mal trabajo. Las horas pasan rápido, los compañeros son decentes, y los clientes, bueno, son clientes. Sin embargo, desde hace unos meses, las noches se han convertido en una auténtica pesadilla. Nunca imaginé que un lugar tan ordinario como un restaurante de comida rápida pudiera ser escenario de algo tan escalofriante, tan inexplicable. Todo comenzó una noche de cierre, hace aproximadamente 6 meses. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Habíamos terminado de atender a los últimos clientes y ya estábamos en proceso de limpiar el local para cerrar. Como de costumbre, cada uno de nosotros tenía tareas asignadas.
Yo me encargaba de la zona de las mesas, mientras que los demás estaban en la cocina y el área de las cajas registradoras. El restaurante estaba casi completamente a oscuras. Solo un par de luces débiles sobre el mostrador y la luz del cuarto frío permanecían encendidas. Mientras pasaba el trapeador por el suelo de baldosas, algo llamó mi atención en la esquina más oscura del restaurante, justo cerca de los baños. No era la primera vez que me sentía incómodo limpiando esa parte del lugar, pero esta vez fue diferente. Allí, en la penumbra, vi una figura. Al principio pensé que mi cansancio me estaba jugando una mala pasada, que solo era una sombra malformada por la luz tenue. Pero cuanto más miraba, más claro se hacía, era la silueta de un payaso. No un payaso colorido y amigable, sino una figura alta, grotesca, con un rostro que parecía humano pero estaba terriblemente desfigurado. Los ojos eran completamente negros, vacíos de cualquier expresión. No movía ni un músculo, solo estaba ahí, mirándome. El tiempo pareció detenerse. Sentí como el frío me recorría la espalda y mis manos se tensaron sobre el trapeador. Quise apartar la vista, pero mis ojos estaban clavados en él. Parpadeé un par de veces y la figura ya no estaba. Respiré profundamente, pensando que todo había sido fruto de mi imaginación. El cansancio y las largas jornadas pueden hacerte ver cosas que no están ahí, ¿verdad? Me forcé a continuar con mi tarea, tratando de apartar esa visión de mi mente. Pero esa noche, al salir del restaurante, sentí que algo me seguía, algo que no podía ver pero que estaba ahí, acechándome desde las sombras. Los días pasaron y no le di más vueltas al asunto. Sin embargo, esa sensación de ser observado cada vez que me tocaba trabajar el cierre no desaparecía. Incluso empecé a notar que no era el único. Sarah, una de las compañeras que solía cerrar conmigo, comenzó a comportarse de manera extraña. Se mostraba distraída, ansiosa y evitaba mirar hacia la parte oscura del restaurante. No quería decir nada para no parecer paranoico, pero una noche, mientras estábamos limpiando juntos, decidí sacar el tema. ¿Te pasa algo?, le pregunté, tratando de sonar casual mientras fregaba el suelo. No, nada, respondió rápidamente, pero podía ver en su rostro que algo no estaba bien. ¿Has visto algo raro aquí últimamente?, insistí. Sarah detuvo lo que estaba haciendo, me miró a los ojos y murmuró en voz baja, ¿lo has visto tú también? Ese simple comentario hizo que mi estómago se revolviera. No estaba solo. Le conté lo que había visto, la figura del payaso, sus ojos negros, y cómo desapareció al parpadear. Sarah, pálida, asintió lentamente. Yo lo vi en el reflejo del congelador, dijo, con la voz temblorosa. Estaba detrás de mí, y cuando me giré, no había nadie. A partir de esa conversación, las cosas solo empeoraron. Al principio, el payaso aparecía en momentos breves, como si fuese un destello en nuestra visión periférica. Lo veíamos en los reflejos de las vitrinas, en las sombras de la cocina, siempre al borde de lo que nuestros ojos podían captar. No parecía moverse, solo nos observaba desde la oscuridad. La primera vez que lo vi claramente, sentí como el terror puro me invadía. Sabía que no debía estar ahí, que no era una simple alucinación o un producto de nuestras mentes cansadas. Intentamos no hablar más del asunto con los otros compañeros, pero la situación se volvió imposible de ignorar cuando otros empleados comenzaron a mencionarlo. Roger, el encargado de las hamburguesas, nos contó que una noche, mientras estaba solo en la cocina preparando un pedido tardío, escuchó risas ahogadas provenientes del área del comedor. Pensó que algún cliente se había quedado escondido, pero cuando salió a revisar, no había nadie. Lo que sí encontró fue una marca extraña en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado los pies pesadamente en un charco de grasa, dejando huellas deformes. Poco a poco, cada uno de nosotros fue compartiendo su experiencia. La mayoría lo describía como un payaso, aunque con algunas variaciones. A veces parecía más alto, otras más pequeño, pero siempre con ese rostro desfigurado y los ojos completamente negros. Nadie lo veía moverse, pero su presencia se sentía con una intensidad aterradora. Cada vez que aparecía, el aire se volvía más pesado, más frío.
El ambiente en el restaurante cambió por completo. Lo que antes era una rutina aburrida y predecible, ahora estaba cargado de tensión. Nadie quería quedarse hasta tarde, y cuando nos tocaba cerrar, nos asegurábamos de estar siempre en grupo. Pero por más que intentáramos evitarlo, el payaso siempre se las arreglaba para mostrarse, para recordarnos que estaba allí, acechando. Un viernes por la noche, ocurrió algo que nunca podré olvidar. Era mi turno de limpiar la cocina. Sarah y Roger estaban en el área del mostrador, cerrando la caja. Mientras lavaba los utensilios, las luces comenzaron a parpadear, algo que ya nos había pasado antes, así que no le di mucha importancia. Pero entonces, escuché un sonido extraño. Era como si alguien estuviera arrastrando los pies detrás de mí. Me giré rápidamente, con el corazón acelerado, pero no vi nada. El sonido continuó, más fuerte, más cercano. Podía sentir el sudor frío recorriéndome la espalda. Salí de la cocina y fui hacia el área del comedor, buscando a mis compañeros. Pero cuando llegué allí, el restaurante estaba completamente vacío. Sarah y Roger no estaban. La única presencia en el lugar era esa figura. El payaso. Estaba justo en el centro del comedor, más cerca que nunca. Esta vez su rostro estaba aún más deformado, con la piel estirada de una manera grotesca, como si algo estuviera tratando de arrancársela desde dentro. Sus ojos negros me miraban fijamente, y aunque su boca no se movía, podía escuchar una risa, suave pero perturbadora, resonando en mi cabeza. Traté de moverme, de correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me había paralizado por completo. El payaso comenzó a acercarse lentamente y cada paso que daba resonaba en el silencio del restaurante. Justo cuando estaba a punto de llegar a mí, las luces volvieron a parpadear violentamente y en un instante desapareció. Cuando recuperé el control de mis piernas, corrí hacia la salida y justo en ese momento vi a Sarah y Roger. Estaban en la calle, pálidos, con los ojos desorbitados. Al parecer, habían salido corriendo al escuchar el mismo sonido de pasos que yo, pero ninguno de ellos había visto al payaso. Solo lo había visto yo. Desde aquella noche, las cosas no han vuelto a ser las mismas. No solo en el restaurante, sino en mi vida en general. Incluso cuando estoy en casa, siento que el payaso está cerca, observándome desde algún rincón oscuro. Ya no duermo bien y cada vez que cierro los ojos, lo veo. No puedo evitar sentir que me está esperando, acechando, en la sombra. Algunos compañeros han renunciado, incapaces de soportar la presión. Yo he pensado en hacerlo también, pero algo me detiene. Es como si ese maldito payaso me hubiera marcado, como si estuviera ligado a mí de alguna manera. Quizás fue un error haberlo mirado esa primera noche. Tal vez nunca debí haber reconocido su presencia. Ya no sé qué es real y qué no. Pero lo que sí sé es que el payaso sigue ahí, en las sombras, esperando su momento para volver a aparecer. Las voces en los juguetes. Era el año 2015, y yo, José, trabajaba como supervisor en un McDonald's de Quito. El local no era diferente de otros que había visto en otras ciudades, luces brillantes, olor constante a papas fritas y hamburguesas, y clientes que entraban y salían todo el día, sin detenerse más tiempo del necesario. El trabajo era repetitivo, pero cómodo, una rutina de la que me había acostumbrado. Sin embargo, lo que sucedió aquella noche sigue perturbándome hasta hoy. No sé si fue algo paranormal, o simplemente nuestra mente jugando trucos, pero lo que presencié en ese McDonald's fue algo que jamás he podido olvidar. Era una noche de martes, algo lenta como muchas otras. Estábamos cerca de cerrar, y como siempre, después de que los clientes se fueran, hacíamos el inventario. El gerente se encargaba de la cocina y los productos, mientras que yo revisaba los juguetes de la cajita feliz. Había una caja enorme en el almacén, llena de figuras plásticas, listas para ser distribuidas a los niños durante la semana. En su mayoría eran personajes de películas animadas o caricaturas, simples muñecos que, una vez armados, no parecían más que baratijas para entretener a los más pequeños.
Ese día, un lote nuevo había llegado por la mañana y como parte de mi rutina, me dirigí al almacén a revisar que todo estuviera en orden. Mientras inspeccionaba la caja, noté uno de los juguetes que sobresalía. Era un muñeco pequeño, de apariencia extraña, que no se correspondía del todo con la temática del resto. Parecía como si hubiera sido puesto ahí por error. No tenía ningún logo reconocible ni ninguna marca que indicara qué personaje era. Lo levanté para verlo más de cerca, y fue en ese momento cuando lo escuché. Un murmullo, bajo pero claro, salió del muñeco. Al principio pensé que era un mecanismo defectuoso, tal vez un intento fallido de hacer un juguete interactivo que produjera sonidos cuando lo tocaras. Pero lo que me resultó más inquietante fue que los sonidos no eran lo que esperaba. No era una canción o alguna frase graciosa programada para los niños. Era un susurro, un sonido gutural, casi como si alguien estuviera hablando, pero no pude entenderlo. Lo dejé en su lugar, pensando que solo era un fallo de fábrica. Mi turno estaba por acabar y no le di más importancia en ese momento. Pero el juguete no me dejó en paz. A la mañana siguiente, cuando volví al trabajo, escuché a dos de mis compañeros, Andrés y Laura, hablando en voz baja cerca del almacén. Me acerqué y vi que tenían el mismo juguete en las manos. Me explicaron que lo habían encontrado fuera de su caja, en medio del pasillo, como si alguien lo hubiera dejado ahí deliberadamente. Pero eso no era lo peor. Según Laura, mientras lo sostenía, también había escuchado el mismo susurro que yo había oído la noche anterior. Lo escuché claramente, dijo Laura, nerviosa. Era como si alguien estuviera intentando decirme algo, pero no puedo entender qué. Andrés se rió, burlándose un poco de Laura, pero en sus ojos vi algo de preocupación. Debe ser un juguete defectuoso, sugirió, aunque no sonaba tan convencido como intentaba parecer. Durante el día, traté de no pensar en el asunto, pero cada vez que entraba al almacén, sentía algo extraño en el aire. Algo denso, como si el ambiente se hubiera vuelto más pesado, más sofocante. Los juguetes, que normalmente no me generaban ningún tipo de reacción, ahora parecían observarme, aunque sabía que era una locura. Cada vez que me acercaba a la caja donde estaba el muñeco, el sonido de los susurros resonaba en mi cabeza, aunque esta vez era más fuerte, más insistente. Al final del día, nos reunimos con el gerente y algunos de los empleados. Decidimos tirar el muñeco a la basura, pensando que, si estaba defectuoso, lo mejor era deshacernos de él antes de que causara más problemas. Lo llevé yo mismo al contenedor, un gran tacho de basura que estaba detrás del local. Lo arrojé con fuerza, esperando no volver a saber más de él. Pero no fue el final. Unos días después, otra caja de juguetes llegó. Al abrirla, mis manos comenzaron a temblar. Ahí, entre los nuevos juguetes, estaba el mismo muñeco. Era idéntico al que habíamos tirado. Lo saqué de la caja y antes de que pudiera decir nada, Andrés, que estaba a mi lado, lo agarró. No puede ser el mismo, murmuró, pero en su voz había miedo. En ese instante, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez, eran más fuertes y no provenían solo del muñeco. Venían de todos los juguetes de la caja. Era un sonido tenue, pero constante, como si cientos de pequeñas voces intentaran hablar al mismo tiempo. Andrés soltó el muñeco y ambos dimos un paso atrás. Ninguno de los dos podía explicar lo que estaba ocurriendo, pero ambos sabíamos que no era algo normal. José, ¿lo estás escuchando? Andrés me miraba con los ojos bien abiertos, su cara pálida. Yo solo asentí. No sabíamos qué hacer. Llamar a alguien no parecía lógico, ¿quién nos iba a creer? Y tirar los juguetes de nuevo tampoco parecía ser una solución. Eran juguetes nuevos, y no podíamos simplemente desechar todo un lote sin una explicación razonable. Esa noche, después de que el local cerrara, decidí quedarme un rato más. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Bajé al almacén con una linterna, el lugar estaba oscuro y el silencio era ensordecedor. Caminé hacia la caja, sintiendo una presión en el pecho que me hacía difícil respirar. Los murmullos comenzaron de nuevo cuando me acerqué. Esta vez,
eran más claros. Parecían palabras, aunque no en un idioma que pudiera entender. Eran frases cortas, repetitivas, como si alguien, o algo, estuviera intentando comunicarse. Agarré uno de los juguetes, el muñeco que parecía ser el centro de todo. Cuando lo levanté, los susurros cesaron de golpe. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y de repente las luces del almacén comenzaron a parpadear. Sentía que alguien o algo me observaba. Dejé el muñeco de inmediato y retrocedí, tropezando con una caja en el camino. Algo en el ambiente había cambiado, como si una presencia oscura hubiera tomado el control del lugar. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta del almacén y la cerré de un golpe detrás de mí. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y desconcierto. Nadie quería hablar del tema, pero todos lo sentíamos. Los susurros, aunque no siempre presentes, parecían resonar en cada rincón del local. Laura renunció poco después, alegando problemas personales, pero todos sabíamos que algo en el McDonald's la había perturbado profundamente. Andrés, por su parte, comenzó a comportarse de manera extraña. Pasaba más tiempo en el almacén, como si estuviera buscando algo. A veces, lo veía murmurar en voz baja, como si respondiera a los susurros, aunque cuando le preguntaba, negaba haber escuchado nada. Un mes después, el gerente decidió cerrar el local por una semana, alegando problemas de inventario y fallas en el sistema eléctrico. Nunca volvimos a hablar de los juguetes. Nadie quería reconocer lo que habíamos vivido. Dejé el trabajo poco después de eso. No podía soportar estar más tiempo en ese lugar. La sensación de que algo no estaba bien seguía persiguiéndome, incluso fuera del local. A veces, al caminar por la calle, escucho susurros detrás de mí, pero cuando me doy la vuelta, no hay nadie. No sé qué ocurrió en ese McDonald's. No sé si fue alguna especie de broma elaborada, un error de fábrica o algo mucho más oscuro. Pero sé una cosa, los juguetes no estaban rotos. Ellos querían comunicarse. Y cada vez que alguien los tocaba, escuchaba algo diferente. Lo que más me aterra es que, aunque ya no trabajo allí, siento que nunca logré deshacerme de esos susurros. El niño de hielo. Mi nombre es Sarah, y esto es algo que nunca pensé que compartiría con alguien. Siento que escribirlo puede ayudarme a entender lo que vi, o al menos liberarme un poco del peso que llevo desde entonces. Trabajé en un McDonald's en Seattle durante un par de años. No fue el mejor trabajo del mundo, pero me permitía sobrevivir mientras terminaba mis estudios. Era un empleo monótono, con turnos largos y agotadores, pero todo cambió cuando empecé a notar la presencia del niño. Al principio, no le di demasiada importancia. El McDonald's estaba ubicado en una zona bastante concurrida, justo al borde de un vecindario más humilde, así que era común ver a niños deambulando por allí, a veces sin la supervisión de un adulto. La primera vez que lo vi fue durante mi turno de la tarde, un día frío y lluvioso, tan típico de Seattle. No tendría más de 7 u 8 años, con cabello rubio pálido y piel extremadamente blanca, como si nunca hubiera visto el sol. Sus ojos, grandes y grises, me llamaron la atención de inmediato, vacíos, apagados, como si cargaran algo oscuro. Ese día, se acercó al mostrador, callado, con la mirada perdida en el suelo. Parecía tímido, tal vez asustado, y me pidió un helado de vainilla, en voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo. Le preparé el helado y se lo entregué, pero cuando le pedí que pagara, solo me miró con esos ojos inexpresivos. Me quedé esperando, sin saber bien qué hacer. Antes de que pudiera decir algo más, se dio la vuelta y salió caminando lentamente por la puerta, sosteniendo el helado en sus pequeñas manos. Aquella primera vez no pensé demasiado en ello. Tal vez el niño no tenía dinero, o simplemente no entendía cómo funcionaba el pago. Era extraño, pero no tan raro como para alarmarme. Sin embargo, lo que empezó a perturbarme fue que, desde ese día, el niño volvía cada tarde. Siempre pedía el mismo helado de vainilla, siempre con la misma voz apagada.
Lo más desconcertante era que nunca pagaba y antes de que pudiera insistirle, simplemente salía del restaurante. Mis compañeros de trabajo nunca parecían darse cuenta de su presencia. Pregunté varias veces si alguno lo había visto, pero todos me miraban confundidos, como si no supieran de qué estaba hablando. Me decían que no había visto a ningún niño. Con el tiempo, empecé a preocuparme de verdad. Nadie más veía al niño. Ni una sola persona mencionaba haberlo visto o atendido. Al principio pensé que tal vez simplemente no prestaban atención. En un restaurante como McDonald's, es fácil perderse en la rutina y dejar pasar los detalles. Pero me di cuenta de que eso no podía ser. Yo siempre veía al niño con claridad, siempre en las mismas circunstancias, justo antes del atardecer, cuando el cielo se teñía de gris y el frío comenzaba a intensificarse. Una tarde, decidí seguirlo. Algo en mi interior me decía que debía hacerlo, que necesitaba saber más sobre ese niño. Tan pronto como salió con su helado, dejé mi puesto y lo seguí a una distancia prudente. Caminaba despacio, como si no tuviera rumbo fijo, y apenas se detuvo para mirar a su alrededor. Lo vi girar en la esquina del edificio, pero cuando doblé la misma esquina, había desaparecido. Me quedé allí, bajo la lluvia, con el corazón acelerado, buscando desesperadamente algún rastro de él, pero no había nada. Ni siquiera vi restos de helado en el suelo, como si nunca hubiera existido. A partir de ese día, mi obsesión por el niño creció. Empecé a revisar las cámaras de seguridad, esperando encontrar alguna evidencia de su presencia, pero cada vez que lo hacía, no había nada. Las grabaciones de esos momentos simplemente mostraban un restaurante vacío, el mostrador desierto. No importaba cuántas veces revisara las cintas, el niño nunca aparecía. Era como si solo existiera para mí. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El niño seguía viniendo, siempre con la misma expresión fría, pálida, como si su alma estuviera atrapada en un ciclo interminable. Intenté hablar con él, pero nunca respondía más allá de su pedido de helado. Nunca sonreía, nunca mostraba una emoción. Era como una figura vacía, una sombra. Las cosas empezaron a ponerse más inquietantes cuando comencé a tener sueños sobre él. En mis sueños, siempre estaba parado frente a mí, sosteniendo su helado derretido en la mano, pero había algo diferente, en lugar de su expresión vacía, su rostro mostraba una tristeza profunda, como si estuviera pidiendo ayuda, aunque no pudiera hablar. Me despertaba empapada en sudor, con su imagen grabada en mi mente. Decidí investigar. Pregunté a algunos vecinos del área si conocían a un niño con esas características, si había algún rumor de un niño que viviera cerca, pero nadie sabía nada. Fue entonces cuando escuché una historia que me heló la sangre. Uno de los empleados más antiguos, alguien que llevaba trabajando en ese McDonald's por más de 20 años, me contó algo que casi había olvidado. Eso fue hace mucho tiempo, me dijo, con la voz baja y los ojos llenos de una tristeza que no había notado antes. Había un niño, murmuraban algo sobre él. Una familia vivía cerca del restaurante hace como unos 15 años. El niño murió en un accidente de auto justo después de que salió de aquí. Había venido a comprar un helado, pero nunca llegó a comerlo. No podía creer lo que estaba escuchando. El niño del que me hablaba coincidía perfectamente con la descripción del niño que veía cada día. No podía ser una coincidencia. El aire a mi alrededor se volvió más denso y sentí un frío recorrerme la espalda, como si el mismo niño estuviera presente en ese momento, observándome desde las sombras. A partir de esa noche, ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño en mis sueños, más claramente que nunca. Comencé a sentir su presencia incluso cuando no estaba en el trabajo. A veces, creía verlo reflejado en las ventanas del autobús mientras volvía a casa. Otras veces, escuchaba su voz apagada pidiendo un helado cuando estaba sola en mi apartamento. Mi mente estaba jugando conmigo, o al menos eso quería creer. Una noche, después de cerrar el McDonald's, decidí quedarme un rato más para revisar las cámaras de seguridad por última vez. Estaba convencida de que tenía que haber algo que me estaba perdiendo. Me senté frente a la pantalla,
reproduciendo las grabaciones de las últimas semanas. De nuevo, no había nada fuera de lo común. La tienda vacía, los clientes habituales, todo normal. Pero cuando llegué a la grabación del día en que había seguido al niño, algo diferente sucedió. En el momento exacto en que lo vi salir del restaurante, la cámara pareció distorsionarse. La imagen se oscureció, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Y entonces, por un breve segundo, apareció el niño, parado justo en la entrada, mirándome directamente a través de la cámara, con esos ojos vacíos, fríos. Era la primera vez que lo veía en las grabaciones. Su rostro, más definido que nunca, parecía estar pidiendo algo que no podía expresar con palabras. Salí corriendo del restaurante esa noche, incapaz de soportar más. Ya no era solo una presencia misteriosa, era algo que estaba interfiriendo con mi vida, algo que estaba comenzando a consumir mi cordura. Dejé mi trabajo poco después de eso. No pude soportar seguir allí, viendo al niño cada tarde, sabiendo que nadie más lo veía. Sabía que estaba atrapado, repitiendo el mismo ciclo, pero no tenía idea de cómo liberarlo, ni siquiera si era posible. Incluso ahora, meses después de haber dejado ese McDonald's, sigo sintiendo su presencia. A veces, en las noches frías, cuando el viento aúlla por las calles vacías, juro que lo escucho. Esa voz débil, pidiendo un helado, como un eco lejano que nunca se desvanece. No sé si alguna vez sabré la verdad completa sobre ese niño. Tal vez era un espíritu atrapado, buscando una forma de descansar en paz. O tal vez, simplemente, era el producto de una mente cansada y perturbada por la monotonía y el aislamiento. Lo único que sé es que, desde ese día, ya no puedo entrar en un McDonald's sin sentir el frío en mi pecho y recordar aquellos ojos grises que me miraban, pidiendo algo que jamás pude darle. El hombre de la bolsa plástica. Mi nombre es Emily, y hace unos años trabajaba en el turno nocturno en un McDonald's de Kansas City. Nunca pensé que una simple experiencia en un restaurante de comida rápida pudiera marcarme de la forma en que lo hizo. Es curioso cómo las noches largas y tediosas a veces parecen traer consigo los eventos más oscuros, aquellos que se arraigan en lo más profundo de tu mente, incapaces de ser olvidados. Nunca había sido supersticiosa, pero desde aquella noche, cada sombra que veo parece esconder algo más. El turno de noche era tranquilo, en su mayoría. A partir de la medianoche, apenas si venía alguien, y los clientes que llegaban solían ser conductores de camiones en busca de café o personas que acababan su turno en alguna otra empresa cercana. Era el tipo de soledad que uno aprendía a disfrutar, en especial cuando se trabajaba con el mismo grupo de compañeros durante meses. Pero esa noche fue diferente. Recuerdo que llovía. No una lluvia ligera, sino de esas tormentas que parece que nunca van a parar. Las gotas golpeaban con fuerza las ventanas y el sonido del viento se filtraba por las rendijas de las puertas. El local estaba prácticamente vacío, salvo por dos compañeros que estaban en la cocina preparando pedidos móviles. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando lo vi entrar. Era un hombre mayor, de unos 60 o 70 años, con el cabello gris y desordenado que caía sobre su frente. Su ropa estaba empapada, y cargaba una bolsa de plástico grande, de esas que dan en los supermercados, pero esta se veía extrañamente hinchada. Caminó lento, como si le pesaran los pies, hasta que se sentó en una de las mesas en la esquina más oscura del restaurante, lejos de las ventanas, donde las luces eran más tenues. Lo observé durante un rato desde el mostrador. No pidió nada, solo se sentó, mirando hacia la ventana como si estuviera perdido en sus pensamientos. Lo primero que noté fue el olor. Al principio era leve, pero conforme avanzaban los minutos, se hizo más fuerte. Era como si algo estuviera pudriéndose. Supuse que quizá estaba empapado y había traído consigo el olor a tierra mojada o a algún tipo de moho, pero no era exactamente eso. Era algo más profundo, más nauseabundo, algo que te revolvía el estómago. Cada vez que pasaba cerca de su mesa mientras limpiaba, el olor se hacía más fuerte, pero me mantuve a una distancia segura.
No quería ser descortés, aunque mi instinto me decía que algo andaba mal. Pasaron unos 20 minutos y el hombre no hacía ningún movimiento. Seguía ahí, sentado, mirando hacia ninguna parte, con la bolsa plástica en el suelo a su lado. Finalmente, decidí que tenía que acercarme. No podíamos dejar que alguien ocupara un asiento sin consumir nada, especialmente tan tarde en la noche. Así que, con cierta reticencia, caminé hacia su mesa. «Buenas noches, señor», le dije, con una sonrisa forzada. «¿Le gustaría pedir algo?». No respondió. Ni siquiera me miró. Se limitó a seguir mirando al vacío, mientras sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Pensé que tal vez no me había escuchado por el ruido de la tormenta, así que me acerqué un poco más. Fue entonces cuando, por accidente, pateé la bolsa que estaba a su lado. La bolsa cayó al suelo, y su contenido se deslizó fuera. Lo que vi me dejó paralizada. Era carne, pero no de animal. Eran trozos de carne humana. Despedían un olor a descomposición que me hizo retroceder de inmediato, tapándome la boca para no vomitar. Mis ojos no podían creer lo que veían. Entre los trozos de carne reconocí un brazo o lo que quedaba de uno. La piel estaba hinchada y pálida, con manchas verdes y negras que indicaban que llevaba tiempo en ese estado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y en ese momento el hombre finalmente levantó la vista. Sus ojos eran pequeños y oscuros, pero había algo en su mirada que me llenó de terror. Era como si no estuviera completamente presente, como si su mente estuviera en otro lugar, ajena a lo que acababa de ocurrir. ¿Necesita ayuda?, pregunté, tratando de mantener la compostura, aunque mi voz temblaba. Sabía que era una pregunta estúpida. Claramente, algo andaba mal. Muy mal. El hombre no respondió. Simplemente se puso de pie, recogió los restos de carne con calma, los volvió a meter en la bolsa y, sin decir una palabra, salió del restaurante. Lo vi desaparecer en la oscuridad de la tormenta. En ese momento, no sabía qué hacer. Mis compañeros seguían ocupados en la cocina y no había nadie más en el local. Temblando, corrí hacia la oficina de mi gerente y le conté lo que acababa de pasar. No me creyó del todo al principio. ¿Quién iba a traer carne humana en una bolsa a un McDonald's en mitad de la noche? Pero cuando revisamos las cámaras de seguridad, allí estaba. El hombre, la bolsa, y yo, pateándola accidentalmente. Sin embargo, cuando tratamos de ampliar la imagen para ver el contenido, la calidad del video no permitía ver con claridad lo que había dentro. Solo se veía algo caer al suelo, y mi reacción de sorpresa. Llamamos a la policía. Revisaron la zona, pero no encontraron al hombre. De hecho, cuando llegaron, la lluvia ya había borrado cualquier posible rastro que pudiera haber dejado. Lo único que quedó fue el olor, impregnado en mi memoria, persistente como si aún estuviera ahí. Pensé que eso sería el final de todo. Una experiencia extraña, aterradora, pero algo que eventualmente quedaría como una anécdota más, algo que uno cuenta en reuniones familiares o con amigos para asustarlos un poco. Pero no fue así. Después de esa noche, todo cambió. El restaurante comenzó a sentirse diferente. Durante las semanas siguientes, tanto mis compañeros como yo notamos que, cada noche, a la misma hora en la que aquel hombre había estado, se escuchaban ruidos provenientes de la esquina donde él se había sentado. Gritos, suaves al principio, como murmullos. Pero con el tiempo, se hicieron más fuertes, más desgarradores. Como si alguien estuviera pidiendo ayuda. La primera vez que lo escuché, pensé que era mi imaginación. No era raro que, tras vivir algo tan perturbador, mi mente intentara jugarme trucos. Pero luego comenzaron a escucharlo mis compañeros también. Al principio, no quisimos decir nada, quizá por miedo a parecer paranoicos. Pero un día, mientras limpiaba las mesas al final de mi turno, mi compañero, Tom, me miró pálido y me dijo: ¿escuchaste eso? Parecía un grito. Le respondí que sí, y desde entonces no pudimos ignorarlo. Los gritos eran cada vez más frecuentes.
A veces, el sonido parecía venir de todas partes a la vez, otras veces era más localizado, como si alguien estuviera atrapado justo en esa esquina. Una noche, desesperada por entender lo que estaba pasando, decidí quedarme después de mi turno, sola en el restaurante, esperando que algo más ocurriera. La tormenta de aquella noche era similar a la que había presenciado semanas antes. Las gotas golpeaban las ventanas con fuerza y el viento aullaba entre los árboles. Me senté en una mesa cercana a la esquina donde había estado el hombre de la bolsa plástica. Eran las 2 de la mañana cuando lo escuché de nuevo, un grito largo, doloroso, como si alguien estuviera siendo torturado. El sonido venía de la esquina, pero no había nadie. Me levanté y caminé hacia allí, intentando armarme de valor, pero el miedo me consumía por dentro. Al acercarme, sentí un frío que no era normal. El aire estaba denso, como si algo invisible se hubiera apoderado del espacio. Y entonces lo vi. En el reflejo de la ventana, justo detrás de mí, estaba el hombre. Su rostro estaba desfigurado, hinchado, con manchas oscuras. Sus ojos, aquellos pequeños y oscuros ojos, me miraban fijamente, como si supieran exactamente lo que había dentro de mí. Me giré de golpe, pero no había nada. Desde esa noche, dejé el trabajo. No volví a pisar ese McDonald's, ni de día ni de noche. Escuché que el restaurante cerró poco después, supuestamente por problemas de salud y seguridad. Pero sé la verdad. O al menos, parte de ella. Todavía sueño con esos ojos. Todavía escucho esos gritos en mis pesadillas. Y cada vez que veo una bolsa de plástico hinchada, no puedo evitar preguntarme qué es lo que realmente lleva dentro. El niño que llora. Era el año 2016. Tenía 20 años y trabajaba en un McDonald's en Monterrey, en la sucursal de un centro comercial bastante conocido. Nunca pensé que un simple trabajo de medio tiempo se convertiría en una experiencia que hasta el día de hoy no puedo olvidar y que me hace dudar de todo lo que creía sobre el mundo. Mi nombre es Fernando, y como muchos chicos de mi edad, buscaba un trabajo que pudiera compatibilizar con la universidad. El turno de noche en McDonald's era perfecto. Pocos clientes después de las 10 y a partir de la medianoche, prácticamente nadie. Solo quedábamos los empleados encargados de limpiar y cerrar. Sonaba sencillo, hasta que todo cambió. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo escuché. Era una noche fría de enero, poco antes de la hora de cierre. Los pocos clientes que habían entrado ya se habían ido y mi compañero de turno, Héctor, estaba limpiando las mesas mientras yo me ocupaba de revisar la cocina. Estaba organizando los estantes cuando, de repente, un sonido suave pero claro me congeló en seco. Era el llanto de un niño. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de ubicar de dónde venía. Al principio pensé que era el eco de algún sonido en la calle, o tal vez algún niño que se había quedado rezagado con su familia en el área de juegos, pero no era posible. El restaurante estaba completamente vacío. El llanto venía de la cocina. Desconcertado, revisé a fondo, abriendo las puertas de los refrigeradores, asomándome detrás de las máquinas y estanterías. No había nadie. El sonido había desaparecido tan repentinamente como había comenzado. Me quedé un rato más observando, pero todo estaba en orden. Sentí un ligero escalofrío, pero no le di demasiada importancia. A veces, cuando uno está cansado, los oídos pueden jugar malas pasadas, pensé. O al menos eso quería creer. Esa fue la primera vez. A la noche siguiente, ocurrió de nuevo. Y la siguiente también. El mismo llanto, siempre a la misma hora, cerca de la medianoche. A veces, era suave, casi como si el niño estuviera tratando de no llamar la atención, pero en otras ocasiones, el llanto se volvía desesperado, como si estuviera pidiendo ayuda. La incomodidad empezó a crecer dentro de mí. Ya no era algo que pudiera ignorar fácilmente. El sonido era demasiado claro, demasiado real para ser solo una ilusión auditiva. Una noche, mientras fregaba el piso del área de cocina, me decidí a comentárselo a Héctor.
Estábamos los dos solos, y sentí que si no lo compartía con alguien, me volvería loco. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, fue él quien rompió el silencio. ¿Has visto al niño?, preguntó de repente, su tono serio, casi susurrante. Me detuve en seco. No había mencionado el llanto a nadie, y su pregunta me dejó helado. ¿Qué niño?, respondí, tratando de mantener la calma. No te hagas, Fernando. El niño que llora. No lo has visto todavía, ¿verdad? Le dije que no, que solo había escuchado su llanto, pero que no había visto a nadie. Héctor asintió lentamente, con una expresión de preocupación en su rostro. Me contó que algunos compañeros, especialmente los que llevaban más tiempo trabajando en el turno nocturno, decían haber visto la figura de un niño pequeño, corriendo entre las mesas o cerca de la zona de juegos. Aparecía y desaparecía tan rápido que ninguno podía acercarse lo suficiente para hablarle o saber de dónde venía. Lo más perturbador era que siempre aparecía después de que comenzaba el llanto. Ninguno sabía de dónde venía ni quién era. Al principio, todos pensaban que era un niño que se escondía para hacer travesuras, pero al revisarlo, no encontraban a nadie. Los más supersticiosos empezaron a pensar que era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. A partir de ese momento, todo cambió para mí. No podía sacarme de la cabeza la imagen de ese niño desconocido, escondido en algún rincón oscuro del restaurante, llorando, solo. Cada vez que escuchaba el llanto, me invadía una sensación de terror, mezclada con una extraña tristeza. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué lloraba todas las noches? Una noche, finalmente lo vi. Eran casi las 2 de la mañana, el restaurante ya estaba cerrado y Héctor y yo estábamos terminando de limpiar. El llanto comenzó, suave al principio, y luego fue aumentando de intensidad. Héctor me miró y yo le devolví la mirada, sabiendo que ambos estábamos escuchando lo mismo. Esta vez, sin embargo, decidí enfrentar el miedo que me había estado carcomiendo desde la primera noche. Sin decirle nada a Héctor, me dirigí hacia el área de los comensales, siguiendo el sonido. Caminé entre las mesas y justo cuando estaba por llegar a la última fila, lo vi. Allí, de pie, al final del pasillo, estaba el niño. Era pequeño, no tendría más de 6 o 7 años, vestido con ropa antigua, como de principios de los años 2000. Su rostro estaba borroso bajo la tenue luz del restaurante, pero podía ver sus lágrimas. Estaba llorando, sollozando en silencio. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero no podía moverme. Mis pies estaban pegados al suelo, incapaces de avanzar o retroceder. El niño me miró directamente y en ese momento su llanto se detuvo. El silencio era ensordecedor. No sabía qué hacer, si debía acercarme o alejarme. Quería ayudarlo, pero algo en su mirada me advertía que no debía. De repente, el niño giró sobre sus talones y corrió hacia la zona de juegos. Lo seguí, como impulsado por una fuerza invisible. Llegué a la estructura de plástico de colores y miré alrededor, pero no había rastro de él. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Cuando regresé a la cocina, Héctor me esperaba, pálido. ¿Lo viste, verdad?, me preguntó en voz baja. Asentí sin decir nada. Mi mente estaba llena de preguntas, pero ninguna de ellas tenía respuesta. Esa fue la última vez que lo vi. Sin embargo, el llanto continuó. No todas las noches, pero lo suficiente como para recordarme que algo seguía allí. Algo que no pertenecía a este mundo. Intenté buscar información sobre el restaurante, si algo había sucedido en el pasado, pero no encontré nada relevante. Nadie hablaba de accidentes o tragedias en ese McDonald's. Sin embargo, una compañera, Marta, me contó que la leyenda del niño que lloraba había estado presente desde que el local abrió sus puertas, años antes de que yo comenzara a trabajar allí. Todos los empleados nocturnos lo sabían, pero pocos hablaban de ello. Algunos pensaban que era un espíritu atrapado, otros simplemente evitaban mencionar el tema, esperando que el llanto cesara con el tiempo. Terminé dejando ese trabajo unos meses después. No fue solo por el niño,
aunque esa experiencia definitivamente jugó un papel importante en mi decisión. El miedo comenzó a afectar mis estudios, mis sueños y mi tranquilidad en general. A veces, incluso en casa, me parecía escuchar un sollozo lejano, aunque siempre me convencía de que era mi imaginación. Han pasado años desde entonces, pero todavía pienso en ese niño. A veces me pregunto si sigue allí, llorando en las noches silenciosas, esperando que alguien lo ayude. O tal vez, simplemente, nunca se fue. Tal vez, está atrapado, recorriendo eternamente esas mesas vacías, buscando algo que jamás podrá encontrar. Sea lo que sea, sé que no fui el único que lo vio, ni seré el último. Muchos de mis antiguos compañeros aún trabajan en ese McDonald's y algunos de ellos me han contado que el llanto sigue interrumpiendo el silencio de la madrugada. Nadie ha logrado descifrar qué quiere ese niño o por qué está allí. Pero si algún día visitas ese lugar por la noche y escuchas un llanto suave proveniente de la cocina, quizás quieras pensar 2 veces antes de investigar. Porque a veces hay cosas que es mejor no descubrir. El payaso de McDonald's. Mi nombre es Mark, y esto ocurrió en el verano de 2014 en una pequeña ciudad al sur de Texas. Trabajo en el McDonald's del pueblo, un lugar que probablemente no destacaría para nadie que lo viera desde fuera. Era un típico restaurante con el clásico logo dorado en lo alto y una sala de juegos que solía estar llena de niños durante el día, aunque después de que anochecía, se volvía completamente solitaria. Era algo que había notado casi de inmediato desde que comencé a trabajar aquí, pero nunca me molestó hasta esa noche. Mi trabajo consistía en revisar las cámaras de seguridad cada turno nocturno, un encargo rutinario que al principio me parecía tedioso, pero que con el tiempo empecé a disfrutar. Era un buen trabajo. La mayoría de las noches eran tranquilas. Me sentaba en la pequeña sala de seguridad, rodeado de monitores en blanco y negro que mostraban las áreas comunes del restaurante, la cocina, el área de las mesas, la entrada principal y, por supuesto, la sala de juegos. La sala de juegos era un lugar apartado del restaurante. Durante el día, los gritos y risas de los niños rebotaban entre los toboganes y los túneles de plástico. Pero por la noche, cuando las luces se apagaban y el bullicio desaparecía, había algo extrañamente inquietante en ese espacio vacío. Las sillas de colores y los juegos infantiles se volvían sombras distorsionadas, figuras extrañas bajo las luces tenues del exterior. Yo nunca había pensado mucho en ello, pero a veces notaba que algunos de mis compañeros evitaban la sala de juegos al cerrar, especialmente si se hacía tarde. Esa noche, sin embargo, algo ocurrió que no he podido sacar de mi mente desde entonces. Era un martes, recuerdo bien. Eran alrededor de las 11:30 de la noche y estaba solo en la sala de seguridad, como siempre, mirando las grabaciones del día. Los últimos clientes se habían ido hacía una hora y el lugar estaba completamente cerrado. Los empleados que quedaban, incluyendo al gerente, estaban en la cocina limpiando o en el estacionamiento asegurándose de que todo estuviera en orden antes de que pudieran irse. La noche transcurría como cualquier otra hasta que empecé a revisar las imágenes de la sala de juegos. En el monitor, la sala estaba desierta, como era de esperar. Las luces de emergencia proporcionaban una iluminación suave, suficiente para ver las sombras de los juegos vacíos y el suelo limpio. Pero, mientras adelantaba el metraje, algo me hizo detenerme. A las 10:15 de la noche, justo después de que se cerraron las puertas, algo apareció en la pantalla. Al principio pensé que era un error en la cámara. Una figura borrosa, alta y delgada, estaba de pie en la esquina más alejada de la sala de juegos, justo al lado del túnel principal. Mi corazón dio un salto, pero rápidamente asumí que era un reflejo, un mal ángulo de la cámara, quizás una sombra provocada por las luces del exterior. Sin embargo, al retroceder la grabación y reproducirla de nuevo, la figura seguía ahí. Detuve la imagen, acercándola lo más que pude, y mi piel se erizó. La figura parecía un payaso. No cualquier payaso, sino una versión extraña y distorsionada de Ronald McDonald. Era más alto de lo que recordaba que debía ser.
El rostro estaba borroso, pero se alcanzaban a ver los contornos exagerados de los ojos y la sonrisa, como si hubieran estirado los rasgos del rostro hasta lo grotesco. El traje era similar al que usa la mascota oficial de la cadena, pero algo estaba terriblemente mal. Los colores parecían apagados, casi sucios, y la piel del payaso tenía una tonalidad grisácea, enfermiza. Lo más perturbador era cómo estaba parado. No se movía. Solo se quedaba ahí, mirando fijamente hacia la cámara, sin moverse ni un centímetro. Me quedé congelado por unos segundos, procesando lo que veía. ¿Cómo era posible? La sala de juegos estaba cerrada desde las 10 de la noche, y yo mismo había supervisado que las puertas estuvieran trancadas. Nadie podía haber entrado. Respiré hondo, tratando de calmarme. Mi primer pensamiento fue que alguien estaba jugando una broma. Quizás uno de los empleados había entrado a escondidas. Decidí comprobar el área en persona. Bajé a la sala de juegos, cruzando el oscuro restaurante que a esa hora parecía completamente desierto. Al llegar, todo estaba en orden. Las puertas seguían cerradas con llave y no había señales de nadie. Caminé por la sala de juegos, encendiendo las luces mientras revisaba cada rincón. Los túneles estaban vacíos, no había nada fuera de lugar. Pero entonces me invadió una sensación extraña, como si algo me estuviera observando. Regresé a la sala de seguridad, sintiéndome inquieto. Retrocedí la grabación, esperando ver algo que pudiera explicarlo. Pero no, el payaso seguía ahí. No se había movido ni un milímetro desde que lo vi por primera vez. Era como una figura congelada en el tiempo. Estaba empezando a cuestionar mi cordura cuando decidí mostrarle la grabación al gerente. «Es imposible», dijo, mientras lo miraba con incredulidad. «Nadie puede entrar ahí, Mark. La puerta está cerrada desde antes de las 10». Ambos revisamos las cámaras varias veces, pero siempre aparecía esa figura. El payaso se quedaba mirando directamente a la cámara, inmóvil, como si supiera que lo estábamos observando. Lo más aterrador era que, tras varias horas de grabación, cuando debería haber desaparecido o moverse al menos un poco, seguía exactamente en el mismo lugar. Ni un solo movimiento, ni siquiera un parpadeo. Decidimos hacer una última revisión antes de cerrar el restaurante por completo. Nos dirigimos de nuevo a la sala de juegos, esta vez con 2 empleados más, pero cuando llegamos, no había rastro del payaso. Todo estaba como lo habíamos dejado antes. Uno de los empleados se rió nerviosamente, sugiriendo que quizás se trataba de una falla en la cámara. Pero había algo en su tono que delataba que él también se sentía inquieto. Esa noche, volví a casa sintiéndome alterado, incapaz de sacarme la imagen de la cabeza. A la mañana siguiente, cuando llegué a trabajar, lo primero que hice fue revisar las cámaras de nuevo. Para mi sorpresa, la grabación de la sala de juegos de esa noche ya no estaba. Era como si alguien la hubiera eliminado, pero cuando pregunté al gerente, me aseguró que él no había tocado nada. Fue entonces cuando empezaron los rumores entre los empleados. Algunos decían que el McDonald's había sido construido sobre un antiguo terreno maldito. Otros hablaban de un ex empleado que había trabajado disfrazado de Ronald McDonald, pero que había muerto en circunstancias misteriosas años atrás. Pero lo que realmente me inquietó fue cuando uno de los empleados veteranos, un hombre que había estado trabajando en ese local desde que abrió, me contó que él mismo había visto cosas extrañas en la sala de juegos por las noches. No siempre era el payaso, pero algo estaba mal en ese lugar, algo que nadie podía explicar. Con el tiempo, se volvió una regla no escrita. Después de que el sol se ponía, nadie entraba en la sala de juegos. Las luces se mantenían apagadas y aunque los niños seguían disfrutando durante el día, por la noche ese lugar era una especie de zona prohibida. Incluso empezamos a evitar hablar de ello, como si al ignorarlo pudiéramos hacer que el terror desapareciera. Pero yo sabía que nunca podría olvidarlo. No volví a ver al payaso en las grabaciones, pero cada vez que pasaba cerca de la sala de juegos, sentía ese mismo escalofrío recorrer mi espalda. Y aunque muchos intentaron reírse de la situación, llamándolo un simple fallo técnico, ninguno de nosotros pudo negar lo que habíamos visto.
Hasta el día de hoy, cuando me encuentro trabajando solo en el turno de noche, revisando las cámaras de seguridad, evito mirar la sala de juegos por demasiado tiempo. No puedo evitar sentir que, si lo hago, volveré a ver esa figura inmóvil, con su sonrisa distorsionada, esperando y observando.